chicos y bienvenidos a Historia se escribe con H. Hoy vamos a ver uno de los periodos de la prehistoria más importantes de todos, el Paleolítico, en el que os mostraré la forma de vida, es decir, cómo vivían nuestros antepasados de este periodo de la prehistoria tan importante. ¿Estáis listos? ¿Estáis preparados? Pues comenzamos. Como siempre, os enseño el índice de los temas para que nos orientemos un poquito donde nos encontramos. Así, hemos visto el punto número 1, edades y fuentes de la prehistoria, el origen de la evolución del ser humano, y vamos a ver el Paleolítico. No olvidéis que podéis volver a cualquiera de los puntos anteriores simplemente con un clic viendo el vídeo correspondiente. El Paleolítico, como estáis viendo, esta es la portada del punto, se divide en 4 partes. Es un punto bastante largo, ya os lo adelanto. El punto 3.1, en el que vamos a ver cómo se vivía en el Paleolítico. El punto 3.2, en el que vamos a estudiar los inventos y la tecnología. El punto 3.3, sobre la sociedad paleolítica. Y el punto 3.4, que es el punto más misterioso y más interesante, sobre el arte y las creencias religiosas. 3 días después. Pero antes de empezar tenemos que recordar una cosa fundamental, y es que el Paleolítico y el Neolítico forman parte de un periodo de la prehistoria llamada Edad de Piedra, en la que las herramientas y los útiles que utilizaban nuestros antepasados estaban hechos de este material, piedra. Muy diferente será la Edad de los Metales, donde la tecnología evoluciona, la tecnología avanza y aparecen las primeras herramientas de metal. Sabiendo esto, tenemos también que conocer que el Paleolítico comienza con la aparición del primer ser humano, que no olvidéis surge en África hace 4,4 millones de años, y uno de los primeros fue el Australopithecus, que estudiamos en el punto anterior. Y el Paleolítico finaliza y acaba cuando aparece la agricultura y la ganadería, en torno al año 10.000 a.C. Pero la gran pregunta, que es la primera parte de este punto sobre el Paleolítico, es cómo se vivía en el Paleolítico. Vamos a ver las principales características de la vida en el Paleolítico, que ya os adelanto que no era tan bonita la vida en el Paleolítico como podemos pensar. Y si lo comparamos con la actualidad, la vida era tremendamente dura. En primer lugar, fue una etapa con muchas diferencias climáticas. En segundo lugar, la dieta se basaba en la caza de animales y recolección de alimentos. Y por último, los seres humanos eran, cuidado con este concepto, nómadas. Para que veáis cómo crecían esos glaciares de hielo tanto en el sur como en el norte, os voy a enseñar este mapamundi de la actualidad. Como podemos observar, tenemos un polo sur, donde existe bastante hielo acumulado, la Antártida, y un polo norte, que también existe bastante hielo. Sin embargo, vamos a ver cómo se encontraba el mundo durante el Paleolítico. Fijaos cómo los glaciares de hielo, tanto del sur como del norte, crecieron muchísimo, llegando a afectar a continentes donde normalmente no había hielo, o grandes placas de hielo, como se puede observar en este mapa de aquí. Por tanto, eso hizo que los seres humanos, por ejemplo el Neandertal, que es uno de los que más se vieron afectados por esta época glaciar, tuvieran que utilizar tanto esas cuevas como también las pieles de los animales que cazaban. La segunda característica del modo de vida paleolítico era que la dieta se basaba en recolección y caza. En pocas palabras, las gentes del Paleolítico no tenían supermercados y no podían comprar un chuletón bueno para poder comer un domingo, sino que la única manera para poder obtener carne o pescado era o bien cazándolo o bien pescándolo, obviamente. Para ello, los seres humanos tenían herramientas como por ejemplo lanzas siempre hechas de piedra para cazar a estos animales. Tenían que ir buscando las manadas en plena naturaleza para cazarlas. Uno de los animales que va a ser cazado por el ser humano durante el Paleolítico fue el mamut. Uno de los auténticos gigantes de esta época. Un mamut que además es el antepasado actual del elefante. Quiero que os imaginéis por un momento una escena de caza en la que los seres humanos, simplemente con esas pequeñas lanzas de piedra, conseguían cazar a un auténtico gigante como este. Eso significa que las gentes del Paleolítico eran muy inteligentes e incluso eran capaces de elaborar muy complejas estrategias para poder acorralar y matar a un animal de estas características. La última característica de este modo de vida paleolítico era que los seres humanos eran nómadas. Eso significa que no eran sedentarios, es decir, nunca se llegaban a establecer en un lugar para vivir el resto de su vida, sino que al ser cazadores tenían que ir constantemente moviéndose a lugares donde hubiese grandes manadas de animales para poder cazarlos y obtener tanto su carne como sus pieles.
Como ya os digo, imaginaos que tenéis una familia y que tenéis que estar viajando constantemente sin tener una casa fija. Eso era muy duro, tremendamente duro, y más cuando no existían casas y el único lugar donde podían vivir eran las cuevas. Ya hemos estudiado cómo se vivía en el Paleolítico y como hemos descubierto no era nada fácil, no cualquiera de vosotros podéis vivir en el Paleolítico o podría vivir en el Paleolítico. Vamos a estudiar ahora la tecnología, los inventos desarrollados por los primeros seres humanos en este periodo. Hay que resumir podemos resumir esta tecnología y estos inventos en dos tipos. Hubo muchos más, pero estos dos son los más importantes. Por un lado, los instrumentos de piedra, es decir, las herramientas hechas con piedra. Comenzando con las herramientas de piedra, es fundamental que sepáis que la tecnología que utilizaban para poder obtener instrumentos, como por ejemplo lanzas de piedra, era el tallado de las piedras. Por tanto, las piedras eran piedras talladas. ¿Cómo se podían conseguir estas piedras talladas? Pues muy sencillo, cogiendo una piedra del suelo, cogiendo otra piedra del suelo y chocarlas entre sí hasta que una de ellas obtuviese un filo cortante para poder utilizarla en la caza, pues por ejemplo. Así podían obtener piedras y útiles como este. Este se conoce como bifaz, por tanto es una piedra tallada, con un filo cortante para poder cazar. ¿Cómo podemos distinguir una tecnología paleolítica más avanzada y una tecnología paleolítica más anticuada? Pues por el filo. Para que podáis entender esto, voy a poner un ejemplo con el mundo actual. Hoy en día, si vemos un móvil como por ejemplo este, nos damos cuenta que es un móvil muy antiguo. ¿Por qué? Pues fundamentalmente por la pantalla, porque la pantalla es muy pequeñita en comparación con todo lo que es el móvil, el cuerpo del móvil. Sin embargo, si pongo este móvil ya os dais cuenta que es un móvil más moderno, ¿verdad? Simplemente por el hecho de que la pantalla del móvil ocupa prácticamente todo el frontal. Pues aquí pasa exactamente igual con las piedras del Paleolítico, ya que las piedras más antiguas son las que tenían menos filo cortante, es decir, menos filo útil para poder cazar. Sin embargo, las piedras más modernas, es decir, las más avanzadas, tenían un filo cortante bastante amplio, mucho, de modo que era mucho mejor para poder cazar o, por ejemplo, para poder obtener las pieles de los animales. Bien, ya hemos estudiado las herramientas de piedra, los instrumentos de piedra tallada, que es la primera tecnología. Vamos con la segunda gran tecnología, el segundo gran avance tecnológico, que es el fuego, que no olvidéis, fue utilizado y descubierto por Homo erectus. Antes de nada, tenéis que saber que el fuego no se puede inventar, ya que el fuego se encuentra en la naturaleza. La diferencia es que Homo erectus se dio cuenta de que ese fuego, que al principio le tenía miedo, podía utilizarlo en su beneficio. ¿Cómo? De tres maneras. La primera y más importante, utilizarla como antorcha para poder ahuyentar a cualquier tipo de animales, un oso, un lobo, un león, que intentase cazarle a Homo erectus. En segundo lugar, para poder iluminar y también calentarse en una cueva donde ellos vivían. No olvidéis que en el Paleolítico existía una época glaciar, una época de muchísimo frío debido al crecimiento de los glaciares. Y eso hacía que por la noche, por ejemplo, hiciese tanto frío que hacía falta una buena fogata para poder calentarse y también pieles de animal. Y la tercera utilidad fue para poder cocinar la carne de los animales cazados y de esa manera que la digestión sea mucho más sencilla y no tan costosa. Vamos ahora con la sociedad del Paleolítico. En este caso, la sociedad paleolítica tenía también varias características que tenéis que saber. La primera de ellas es que esa sociedad estaba dividida en tribus, es decir, los humanos se agrupaban en un tipo de grupo llamado tribu, que estaba compuesto aproximadamente por unos 20 o 30 componentes, tanto hombres adultos, niños, ancianos y también, por supuesto, mujeres. En estos grupos apenas había diferencias sociales. Hoy en día sí que existen importantes diferencias en nuestro mundo, entre ricos, entre pobres, entre clase media. Sin embargo, durante el Paleolítico no había ricos, ni había pobres, ni tampoco había clase media. Todo el mundo tenía un estatus social parecido. Sí que es cierto que en esos grupos primitivos, esos grupos del Paleolítico, esas tribus tenían un líder, que por lo general era un hombre que guiaba a toda la tribu a nuevos lugares para poder cazar y para poder alimentarse. Lo que sí que existía en el Paleolítico, y eso es muy importante, es que había una división del trabajo dentro de una tribu por sexo. Es decir, que las mujeres tenían deberes diferentes a los del hombre. ¿Cuáles eran? Pues muy sencillo. Por lo general, los hombres de una tribu
se dedicaban a la caza. Ya lo he comentado, que el jefe de la tribu, por lo general, era un hombre que guiaba al resto a nuevos lugares para poder cazar. Las mujeres no cazaban, sino que las mujeres se solían quedar en la cueva, se solían quedar en el lugar donde estuviesen viviendo toda la tribu, dedicándose a gestionar los recursos, así como también alimentar y cuidar de los niños más pequeños y de los ancianos que no podían ir a cazar. Esto se diferencia muchísimo de la actualidad, ¿verdad? Donde los hombres y las mujeres no tienen ya diferencia de ningún tipo a nivel laboral, a nivel de trabajo. Sin embargo, no nos encontramos en la actualidad, nos encontramos hace millones de años atrás. Por tanto, los hombres y las mujeres, en este caso, tenían diferentes labores. Vamos a acabar este punto viendo el apartado 3.4 sobre el arte y las creencias religiosas. ¿Existía religión en el Paleolítico? La respuesta es muy difícil de responder, aunque pensamos que sí, que durante el Paleolítico, astros, es decir, objetos en el cielo que podemos observar hoy y que entendemos perfectamente como la luna y las estrellas y el sol, eran considerados dioses por las gentes de esta etapa. Algo muy simple, porque no eran capaces de entender que el sol es una estrella que está ardiendo a millones de kilómetros o que la luna es un satélite de la Tierra. Al no entender eso, lo van a confundir con dioses. Además, los seres humanos del Paleolítico tenían creencias en el más allá. Pensaban muy posiblemente que había una vida después de esta. ¿Cómo lo sabemos? Pues lo sabemos a través de los enterramientos. No olvidéis que los primeros seres humanos en enterrar a sus difuntos fue el Homo neandertal. Aquí vemos, por ejemplo, en esta imagen del PowerPoint, un enterramiento de un miembro de una tribu de neandertales. Esto simplemente es una imagen de un dibujo, porque esta es la imagen real. Aquí observamos como un miembro de esa tribu en el neandertal lo han enterrado, incluso le han dejado algunas herramientas de piedra como ajuar, es decir, como algún tipo de ofrenda para que utilizasen el más allá. Por eso pensamos que estos seres tenían creencias de un cielo, entre comillas, donde la gente iba cuando después de morir. Además de estos dioses de la naturaleza y además de estos enterramientos, los primeros seres humanos también tenían durante el Paleolítico figuras de diosas mujeres. Aquí tenemos un ejemplo. Estas diosas mujeres no conocemos su nombre, pero los arqueólogos le han puesto el nombre de Venus. Estas Venus eran estatuillas de piedra y todas ellas eran consideradas diosas de la fertilidad, ya que para una persona del Paleolítico el hecho de tener un hijo y de parir un hijo era prácticamente cosa de magia. Ya hemos estudiado que en el Paleolítico los primeros seres humanos creían en los dioses, creían incluso hasta en una vida en el más allá. Pero no solamente eso, sino que también eran unos auténticos artistazos, desarrollando obras como por ejemplo esta en la cueva de Altamira, Burgos, que tiene una calidad realmente increíble para ser tan antigua. No olvidéis que tiene miles de años esta pintura. Que el primer ser humano en desarrollar el arte fue Homo sapiens. Y en este caso, todas estas pinturas serán realizadas en las paredes de las cuevas, ya que son los lugares donde ellos vivían, para poder refugiarse del frío. Por lo general, Homo sapiens utilizaba diferentes materiales para poder dibujar, como por ejemplo carbón vegetal, el óxido de hierro o incluso hasta su propia sangre era utilizada como color para darle color a esta auténtica maravilla y obra de arte. Pero la pregunta clave es ¿por qué pintaban? ¿Por qué los seres humanos de la prehistoria pintaban? Para responder a esta pregunta voy a utilizar solamente un concepto, un nombre que estáis viendo aquí ahora mismo: magia simpática. ¿Pero qué es esto de la magia simpática? ¿Que es una magia que era amable conmigo? Obviamente no tiene nada que ver, sino que la magia simpática era un tipo de creencia que tenía los seres del Paleolítico en el que, según ellos, representando escenas de caza en las cuevas, esas escenas de caza después se iban a producir en la realidad. De modo que cuantas más animales ponían en una cueva cazándolos, más animales iban a ser cazados en la realidad. ¿What? Unos tíos muy listos estos del Paleolítico, ¿verdad? Pero no olvidéis que era su creencia. Y nosotros también tenemos nuestras creencias. Bueno chicos, ya hemos acabado el Paleolítico, que es sin duda el periodo de la historia, o de la prehistoria, más largo de todos. Desde el 4,4 millones de años al 10.000 a.C. Pasan un montón de cosas durante esta época. Sin embargo, es una época muy misteriosa, ya que la única información que tenemos de ella es a través de los restos que nos han dejado los seres humanos de la época, como sus estatuillas, sus útiles de piedra tallada, etc.
Sin embargo, es fundamental que conozcamos este paleolítico para entender quiénes somos y de dónde venimos. ¿Tú ya lo sabes? Nosotros nos vamos a ver en el próximo vídeo, en el que estudiaremos la edad de los metales, con nuevas tecnologías, nuevas formas de vida y un detalle muy interesante que descubriréis dentro de muy poquito. ¡Nos vemos, chicos!